ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es muy importante que le pongamos atención al saludo, porque el saludo nos va a decir de qué se va a tratar. ¿Sí? El ángel de la iglesia, ¿dónde? En Esmirna. Esmirna significa mirra o sufrimiento. Quiere decir que es una iglesia sufriente. Éfeso fueron 350 años después de Cristo. Esmirna fue aproximadamente en el año 300 al 600, no, menos, como al 500 aproximadamente. Pregunta: los césares romanos que mataban a los cristianos, que los echaban a los leones, al Coliseo romano, ¿se acuerdan? Que los crucificaban. ¿En qué año fue lo de los césares romanos? Como en el 300, ¿sí? Constantino, el que fundó el catolicismo, llegó como en el 360, pero en el 300 todavía estaban césares que asesinaban a los cristianos. ¿Cómo se llamaban? Diocleciano, Nerón. ¿Se acuerdan de algún otro? Bueno, ellos. Esa es la iglesia Esmirna, la que vivió el periodo de la persecución del Imperio Romano. Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. O sea, ¿qué le está diciendo? El saludo te lo dice. Vas a tener que morir, vas a tener que ser mártir por mi nombre. Ya con el saludo sabemos qué tipo de iglesia es. ¿Qué clase de mensaje le dará a una iglesia que va a ser mártir? Verso 9. 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, Jesús le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, era una iglesia pobre. Pero tú eres rico, que aunque seas pobre físicamente, puedes ser rico espiritual si estás con Jesús. Vas a heredar una ciudad de oro, imagínense. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. O sea que la Biblia enseña que va a haber mucha gente que se va a decir cristiana, que se va a decir judía, y no lo son. Para Dios no lo son. Tan solo cuando estábamos en el catolicismo, creíamos de verdad que esa era la iglesia de Dios, y no lo era. Y ahí dice, los que se dicen ser judíos y no lo son. Después del catolicismo nos pasamos a la apostasía. Y creíamos que esos eran los cristianos y tampoco no lo son. Los que dicen ser cristianos y no lo son. Y eran apostasía. Primero te saca del catolicismo y luego te saca de la apostasía y ya te va llevando cada vez más de gloria en gloria a la sana doctrina. Cada vez ves mejor. Ves mejor cada vez, ¿verdad? Ok. Dice, y no lo son. Jesús sabe quiénes son los suyos y quiénes se dicen ser suyos, pero no lo son. Sino sinagoga de qué? Este verso nos dice que todo supuesto religión seguidor de Jesús, pero que no se apega a lo que Jesús dijo, es del diablo, no es de él. O obedeces al 100% lo que él dijo, en sana doctrina, rajatabla, o eres del diablo. ¿Se fijan cómo no hay nada en medio? No hay sí obediente pero no tanto. No hay sí de Jesús pero no tanto. Dice, sinagoga de Satanás. ¿Satanás tiene sinagogas? Claro. Sí. Sí tiene. ¿Han ido a alguna? Ay, pues antes. Oye, imagínense que alguien te dice, te invito a los mormones, y tú dices, no, yo no voy a la sinagoga de Satanás. ¿Estás ofendiéndolo? No. ¿Estás diciéndole la verdad? Oye, Sí, se van a molestar. pues sí. ¿Le estás diciendo la verdad? No, Sí. yo veces por decir la verdad. O sea, Bueno, cambio la pregunta. ¿Estás pecando? no, ahí no. No, no estás pecando. Sí, te estás ofendiendo. Pues si la verdad, pues Jesús ofendía con la verdad. Es Jesús quien lo está diciendo. Entonces,
Si te invito a un bautizo, ven a una confirmación. Yo no voy a la sinagoga de Satanás. ¿Estás hablando con verdad? Términos bíblicos. Yo dije a Lourdes, que era la sinagoga de Satanás. Cuando tú usas Biblia para responder, no estás pecando. No estás pecando. La verdad no peca. O sea, quizá se ofenden, pero Pablo les decía, me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Eso decía Pablo. Me he hecho su enemigo por decirles la verdad. Ok. Nada más me estacioné un poquito ahí para que vean términos bíblicos, que lo bíblico es como Dios piensa. ¿Sí? Verso 10. ¿Quién le toca? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínate que Jesús te dijera, no temas lo que vas a padecer. Una iglesia mártir. ¿Sabían que las mamás las agarraban con sus niños chiquitos de 3, 5 años, 7 años y los echaban a los leones todos juntos? Y el león no se iba primero con la mamá, se iba primero con los niños. Es que cuando leemos que perseguían y que buscaban a los niños, o sea, ¿es real lo que pasó? Imagínense una mujer que no negó a Jesús, porque los césares demandaban adoración, déjenme decirles. Traían una cosa, en las calles en Roma, traían una cosa que traía polvito y incienso con fueguito, con carbones, y obligaban a la gente a adorar a los césares. Agarraban polvito y lo echaban en el polvito de adoración a los césares, y había una como tipo persinación. O sea, los católicos aman las culturas antiguas y los rituales antiguos. Muchos los agarraron de Babilonia, otros los agarraron de Egipto, otros de muchas culturas, de los griegos, pero la persinada la agarraron de la adoración a los césares. Ellos también hacían algo muy similar, no igualito, pero similar. Iban en las calles, entonces cuando llegaban con un cristiano, el cristiano no, le hablaban a los soldados, este no quiere adorar al César, y los arrestaban y se los llevaban. Imagínense una mamá que se la llevaron con todos sus chiquitos. A ver, otra oportunidad, si no te echamos a los leones. No, échame a los leones, yo no voy a adorar a un hombre, solo a Dios. Y murió esta mujer y sus niños así comidos por los leones por obedeciendo a Dios, no idolatrando. Y un cristiano moderno que no lee la Biblia, que no ora, que no evangeliza, que no obedece. ¿Quién es más digno de entrar al reino de Dios? ¿Esta mujer y sus hijos? ¿O un tibio moderno? Pues la mujer es más digna. Imagínense la comparación entre tipos de calidad de cristiano del moderno y el antiguo. La Esmirna eran cristianazazazos de buena calidad. Cuando nosotros lo leemos tenemos que ver como ejemplo, ¿no? De mi vida no está sin persecución, en peligro. Y a ellos les tocó eso. A mí me tocó una vida que no está tan difícil como la de ellos. Voy a dar lo mejor para Jesús. ¿Sí? Me toca a mí correr y voy a correr bien. ¿Sí? Bueno, dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo. ¿Quién? El diablo. Cuando hay persecución contra los cristianos, de los vecinos, del gobierno, es el diablo el que los está impulsando. O sea, la Biblia lo enseña. Es el diablo quien está atrás de alguien que te odia por seguir a Jesús. Y dice, ¿los echará dónde? En la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Imagínense que los agarraron y los echaron en la cárcel. No son 10 días, bueno, ahorita les voy a explicar. Y ellos oraron, Señor, sácanos de la cárcel, sácanos de la cárcel. ¿Dios los sacaría de la cárcel si ya les dijo que iban a estar 10 días? No, hasta que pasen, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Ok. Muchos creen que sí pudieron ser 10 días literales, pero otros también creen que son 10 años. Porque el César romano más brutal y asesino de todos los césares que existieron fue Diocleciano. Y el reino de Diocleciano, ¿cuántos años creen que duró? 10 años. La iglesia de Cristo, cuando más sufrió, fue con Diocleciano. Y Diocleciano solamente 10 años. Entonces, estaba profetizando Juan que vendría un tiempo de mártires que duraría 10 años. Sí. ¿Y se cumplió? ¿Cómo lo sabía Juan? Juan murió 260 años antes de eso. ¿Cómo lo sabía Juan? Esta es una evidencia de que la Biblia sí es palabra de Dios.
imposible que Juan no lo supiera si no fuera porque el Espíritu Santo lo estuviera revelando. Y si se cumplió esto, también se va a cumplir lo del anticristo, también se va a cumplir el arrebatamiento, también se va a cumplir todo. ¿Sí? Ok. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿la qué? ¿Qué es eso de la corona de la vida? ¿Pero qué es la corona de la vida? Es una corona literal. Y es un galardón que te van a poner en la cabeza. ¿Sí? Los que entran a la vida eterna se los van a poner porque vencieron. Imagínate cuando te la pongas y sientas en tu coco cómo aplasta la corona y te acuerdas de esta clase. Y aquí dice que le ponen las piedritas, ¿no? Las piedritas. Las piedras que traen la corona. Bueno, eso dice la gente, pero no hay como un pasaje que diga que eres una piedrita en mi corona. Es que hay canciones de eso, pero... Bueno, ok. ¿Cuántos quieren esa corona de la vida? Bueno, el 11, ¿quién le toca? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Ok. ¿Qué es la segunda muerte? Ya lo estudiamos el domingo. ¿Qué es la segunda muerte? Es cuando los sacan del infierno para volverlos para juzgarlos y mandarlos al lago de fuego. Ok, el lago de fuego es la segunda muerte. Muy bien. Muy bien. Eso es la segunda muerte. El 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada ayuda a dos filos, dice. Ok. Pérgamo se cree que significa torre. El saludo que nos dice, el que tiene la espada aguda. Las espadas no son para sobar. Entonces nos va a hablar de un regaño. ¿Sí? A mí se me hace muy interesante como varios de ustedes me están hablando para decirme que Dios les está hablando. Y casi todos los que me dicen que Dios les habló fue regaño. Es bonito que nos regañe porque nos está hablando. No, tenemos que ser obedientes, pero yo no les voy a decir quién me está hablando para platicarme lo que Dios les está diciendo ni qué les está diciendo, porque lo guardo en privado. Pero quiero que sepan que esto es bíblico. Jesús regaña. Y eso es bonito, ¿no? A los que ama regaña. Y aquí los está regañando. El que tiene la espada aguda de dos filos. Antiguo Nuevo Testamento. Muy bien. 13. ¿Quién le toca? Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Qué iglesita, ¿eh? En el abejorro, en el hormiguero de Satanás, ahí vivía esa iglesia. Imagínense la opresión, imagínense la lucha, imagínense dice, ¿dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahí. ¿Ustedes se imaginan cómo es la vida de un cristiano que vive enfrente de un templo católico? Toda la opresión demoníaca que hay en ese lugar. Feo, ¿eh? Sí, allá en las de Guadalajara, que vivía enfrente de Depa, nomás que sonara la campana, sentía... ¡ah! Esto es en Pérgamo. Ahí estaba el trono del diablo. Quiere decir que Satanás tiene ciudades donde está más la opresión satánica que en otras ciudades. Hay ciudades donde llegas y se siente más paz que en otras ciudades. Obregón se siente horrible por el pecado. Y Satanás ahí tiene su trono. En el mundo antiguo también había ciudades donde tenía su trono, donde cuesta más trabajo evangelizar, donde la gente es más dura, donde hay más pecado. Hace más de 6 años que vino Papá a la ciudad de Obregón. Pise toda la Antes cara, de en el venir, nombre de antes de venirse a Jesús. vivir aquí, Los escorpiones, él en el dijo, nombre de ay, Jesús. se siente una potestad, se siente algo feo aquí. Y hasta apenas hace menos de 2 años empezaron a pasar cosas muy feas aquí. Pero Dios le mostró a él cuál era la potestad que estaba sobre él. Sí, horrible. Y eso es bíblico, es bíblico. Hay ciudades que va a costar más trabajo ser cristiano que en otras. Y esta es una de ellas.
¿Sabían ustedes que en Chihuahua, en Sonora, en Durango, en Sinaloa, los estados del norte, está más difícil que entre el evangelio que en los estados del sur? Sí, sí. En el norte las opresiones demoníacas son más fuertes que en el sur. Y aunque en el sur está más la idolatría más arraigada. Sí, pero hay más cristianos. Está más fácil predicar. Definitivamente. Aquí está más difícil entrar. Aquí hay menos cristianos que en el sur. Muchísimos menos. Allá hay más. Allá hay más, la gente está más familiarizada con los dones del Espíritu Santo, con el ser cristiano no es raro. Aquí ser cristiano sí es raro. Eres el raro. ¿Sí? Bueno, se los digo porque yo tengo entrevistas de muchísima gente y una de las preguntas es, ¿qué religión eres? Católico, 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 católico. De cada 100 personas, una cristiana o menos. O sea, definitivamente el norte de México es un hueso más duro de roer que el sur. Alguien que aún no está bautizado en agua no es cristiano. No, No puedes decir soy cristiano. no se puede, no. Sigue siendo... Es creyente, pero no es discípulo. Buena pregunta. ¿Alguien que no está bautizado en el agua es cristiano? No, no es cristiano, es creyente, pero no discípulo. Los discípulos tienen que estar identificados con Cristo en su sepultura, muerte y resurrección. Eso es el bautismo, tu identificación con Cristo en su sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Es cuando ahí lo abrazas. Claro, sí, claro. Y ella te da la Exacto, es creyente sí es. En camino para allá sí es, pero el camino no es la entrada. El camino te lleva, pero el camino no es el destino. No sé si me voy a entender. Ni siquiera en la puerta está. Ni siquiera es la puerta. Es yendo, o sea, va en la dirección correcta, pero no ha entrado. ¿Sí me doy a entender? El camino lo conforman muchas otras cosas. Ajá. O sea, el camino es, me levanto de mi antigua vida y empiezo a ir hacia allá. Haciendo así. Tal vez ya llegaron a la puerta, pero no la abren. Exacto. Hay que atravesar. Y la puerta cuesta mucho trabajo. De hecho, más difícil que el camino es la puerta. Es más difícil entrar por la puerta que andar en el camino. Es que hay mucha gente que se dice que es cristiana y no está bautizada. Exacto. Son creyentes. No los vamos a criticar, no los vamos a rechazar, no los vamos a un lado, pero cuando suene la trompeta, sí nos van a separar. Y sí se le tiene que decir para que se aperciba, ¿verdad? Porque si no se confía. Sí, muchas veces estando bautizados no está remojado. Ahora, uno bautizado puede salirse del camino. Ya entré por la puerta, pero no vas por el camino. Pero entré por la puerta, pero te saliste del camino, regresa al camino. Ahora, la meta es el cielo, ¿verdad? La meta es llegar allá. Pero la puerta es el nacimiento de nuevo. Nacer del agua, nacer de nuevo, nacer del espíritu. Bueno, no me voy a desviar de ese tema. Qué desviación. Satanás tiene trono en ciudades. Y no en todas las ciudades lo tiene. Hay unas que tiene más. El norte de México es un hueso bien duro de roer, casi tan duro como la India, como Pakistán, como como África. Sí, por supuesto. De hecho, a veces yo siento que el norte de México es a veces más duro que África. Sí, definitivo. A mí Dios me ha mostrado cómo son los aires. Y los aires del norte de México no tienen nada con qué competir con los aires de la India y de Pakistán y esos países. Estamos en un lugar donde está el trono de Satanás y lo tenemos que tirar. Con ayuno y oración nos va a costar mucho trabajo, pero lo vamos a tirar. ¿Por qué creen que predican y no se convierte ni uno de los vecinos? ¿Por qué? O sea, está... Lo que pasó en Chihuahua, pues, o sea, en Chihuahua no había cristianos hasta que se plantó la iglesia vino nuevo y fue una convertidera. Pero antes era un desierto. Y vino nuevo ya también lo empezaron a sacar porque empezó lo del narco y se tuvieron que pasar el paso. ¿Sí me debe entender? La batalla está dura aquí. Dios no nos puso en un lugar blandito, nos puso en un lugar pesado. Pero Dios sabe por qué y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros. Quiere decir que el diablo se echó a algunos de ellos.
donde mora Satanás. O sea, 2 veces le dice. El 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta iglesia de Pérgamo es como en el año 350 después de Cristo. En este momento nació el catolicismo y la Biblia ya lo empieza a profetizar. Ahorita se los voy a demostrar. Constantino el Grande fue el que proclamó el catolicismo, lo inauguró él. Es su invento. El papá del catolicismo es Satanás y la mamá del catolicismo es Constantino. ¿Sí? Nació un feto horrible y nació ahí. En el versículo 14, ¿qué hizo Constantino? Constantino fue un gran alivio para los cristianos porque los césares anteriores a Constantino mataban a los cristianos y Constantino dijo, bueno, si no puedes contra ellos, úneteles, porque muchos de sus centuriones se le estaban haciendo cristianos y preferían morir los centuriones antes que adorar al César. Y Constantino dijo, no, si seguimos así, Roma se va a caer. Entonces Constantino dijo, bueno, ya no voy a perseguir a los cristianos. Y todos los cristianos, ¡wow! ¡Gloria a Dios! Ya no se acabó la persecución. Imagínense, te matan y luego ya sale uno que ya no te mata. Fue el libertador según ellos, ¿no? Bueno, ahora dijo, yo soy el líder del cristianismo. El cristianismo va a ser a mi manera y yo dicto cómo va a ser. Al principio él se autoproclamó papa. Papa significa papá. Y Jesús dijo, no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra porque un solo Padre tiene y está en los cielos. Dijo, pero siempre no, porque se le hizo mucha chamba religiosa. Dijo, no, mejor pongo a otro. Y puso a Silvestre I. Silvestre I fue el primer papa que puso Constantino. Ajá, primero fue, pero como vio que era mucha chamba, puso a otro. Un poquito, pero él quería mejor disfrutar la vida. Dijo, no, ya no quiero ese trabajo, mejor otro. Y puso otro, Silvestre I. Y él construyó la primera catedral. A él se le ocurrió lo de la Navidad, a él se le ocurrió lo de toda la doctrina católica, se le ocurrió a él. ¿Por cómo se le ocurrió? Pues Constantino era politeísta, era romano, adoraba a Júpiter, adoraba a Mercurio, a Venus y todo eso. Y Constantino adoraba al Sol Invictus. ¿Han visto? ¿Saben por qué los católicos siempre ponen dibujitos de la hostia y un circulito y un sol? Porque ese era el dios que adoraba Constantino, el Sol Invictus, era su dios. Ahora, hay un símbolo que impuso Constantino que los papas católicos, papas con entre comillas, siguen utilizando. Es el símbolo de los escudos del ejército de Constantino. Lo siguen utilizando hoy en día. Le dijeron, no, ese es el sol que adoraba, pero hay un escudo que lo siguen utilizando. Todos los símbolos romanos católicos vienen de Constantino, él los inventó. La Navidad, ¿dónde salió? Muy sencillo. No. Ponle Sol Invictus, ponle Sol Invictus. ¿A quién adoraba Constantino? Al sol. Bueno, ¿de dónde salió la Navidad? Muy sencillo. Los romanos, el 25 de diciembre, tenían orgías abajo de árboles. Adoraban deidades paganas y hacían borracheras y cosas horribles abajo de bacanales, se llamaban, abajo de árboles. Perdición total. Y los cristianos, no, Sol Invictus, ponle. ¿Verdad? Algo. Que Ajá. tienen como... Ajá, tiene 2 varas. Bueno, luego les puedo hacer una presentación. Los paganos amaban hacer sus bacanales abajo de árboles. Los cristianos eran santos, los cristianos no tenían cosas abajo de árboles. Entonces, lo que hizo Constantino fue una especie de fusión, paganismo con cristianismo, y salió ese feto monstruoso llamado catolicismo. El catolicismo es una fusión entre paganismo romano y cristianismo para mezclar la religión romana con el cristianismo, porque ahora Constantino era el líder del catolicismo, era el líder del Imperio Romano. Ahora,
Los cristianos no van a pecar sexualmente abajo de un árbol. Y los romanos aman pecar abajo de árboles. ¿Cómo le hacemos para caerle bien a los dos? Bueno, vamos a fusionar. Era una estratega militar muy astuto. Vamos a fusionar. A ver, ¿qué les gusta a los cristianos? Bueno, vamos a inventar el nacimiento de Cristo y vamos a mezclarlo con lo del árbol de los paganos. Y el arbolito de la... ¿Cómo le ponemos? La natividad. La natividad. Y le vamos a poner la estrellita que vio. Fue una marihuanada la Navidad. La Navidad es una marihuanada que se inventó Constantino. La estrellita que vieron los magos. Y el árbol de los paganos. Pero como a los cristianos no les gusta el pecado sexual, regalitos y todos contentos. ¡Feliz Natividad de Júpiter! De Cristo. Así salió la Navidad. Es un invento de Constantino. No es Biblia. ¿Dónde viene la Navidad? A ver. Pablo, hermanos colosenses, feliz Navidad, me guardan mi regalito del nacimiento de Jesús, no está eso, ¿verdad? Corintios, hermanos corintios, ay, me apartan el pavito tan sabroso de la Navidad, mi abrazo del ósculo santo. No viene, Jesús nunca enseñó a celebrar su nacimiento, la Biblia en el libro de Hechos nunca practicó esa práctica, o sea, yo lo que quiero que me entiendan es esto. La celebración de la Navidad no viene aquí, no viene, búsquenla, no viene. Si no viene, tiene que venir de otro lado. ¿A quién se le ocurrió? A Constantino en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. ¿Por qué regañan a Pérgamo? Y se lo voy a demostrar con Biblia, ¿por qué les estoy contando esa historia? ¿Por qué regañan a Pérgamo? Lo estamos leyendo, vamos a volver a leer ese último versículo. Dice... tienes a los que retienen la doctrina, ¿de quién? De Balaam. ¿Quién era de Balaam? Balaam era un profeta caído que como no pudo profetizar contra Israel, pero sí quería el dinero de Balac era el rey, y Balac contrató a Balaam. Maldícelos a Israel. Y Dios no dejó a Balaam maldecir a Israel. Entonces, como sí quería el dinero, Balaam era un profeta caído. Se puede tener dones, pero estar caído, como el diablo puede hacer milagros, pero está caído. Le dijo, bueno, sí quiero el dinero. ¿Sabes qué? No te los puedo maldecir, pero te voy a decir cómo destruirlos. Envíales mujeres encueradas, guapas, que los hagan idolatrar. Que les digan, me acuesto contigo gratis, pero adora a mi ídolo. Ese fue el consejo que le dio Balac. Mira, no los puedo maldecir al pueblo de Israel porque son benditos. Lo que sí te puedo decir es, búscate a las más guapas de tu pueblo, de Amón y Moab. Busca a las más guapas, encueradas, y que lleven sus dioses. Y vayan y seduzcan, pero a costa de idolatrar dioses falsos. Y Balac dijo, ¡qué buena idea! Y las mandó. Y fornicó el pueblo de Israel. Están jugando tocando. Sí, escuché así como que... No será por las niñas. Escuché como que le están pegando con algo. Y fornicó el pueblo de Israel. Y en eso cayeron 23,000 muertos en ese día. ¿Han leído esa historia? Bueno, dice, no se me distraigan, dice. Tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué tiene que ver la historia de Balaam con el catolicismo? Muy fácil, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Qué tropiezos? A comer cosas sacrificadas a los ídolos, empezando por la Eucaristía. La Eucaristía no es la Santa Cena. Jesús dijo, un solo pan que en presencia de todos se rompa, porque Jesús fue partido en la cruz, y todos comemos de ese mismo pan, dice, y todos beban de la copa. Todas las veces que coman del pan, beban de la copa, y no es una galleta, ni una hostia. Es un solo pan que se parte enfrente de todos y cada quien recibe un pedacito de ese mismo pan. ¿Se hace eso aquí alguna vez? Sí se va a hacer. Entonces, eso es la Santa Cena bíblica, no galletas, no hostias. Ahora, hay muchas formas en las que el catolicismo promueve comer cosas sacrificadas a los ídolos. Para que sepan que en el Nuevo Testamento se dice, no comerás sacrificado a los ídolos. Este es uno de esos pasajes. Tamales de la Candelaria, rosca de reyes, pan de muerto, todos los ídolos que se puedan. Uy, hay mucha lista, la lista es larga, ¿no? Entonces, la doctrina de llevar al pueblo de Dios con engaños a la idolatría empezó en Pérgamo con Constantino.
pone tropiezo a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los católicos creen que el sacerdote católico puede bajar a Jesús del cielo, meterlo a la hostia y volverlo a sacrificar. Eso va contra varios pasajes bíblicos. Ellos creen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Ustedes pueden ir a preguntar. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Que venga un hombrecito pecador con sotana que diga voy a volver a sacrificar a Jesús y meterlo a la hostia, es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Ahora, ellos creen que esos hombrecitos pecadores tienen poder para bajar a Jesús del cielo y meterlo en la galleta. Jesús no dijo que se va a meter al pan. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, acordándose de lo que yo hice por ustedes en la cruz. Nunca dijo que Él se iba a bajar del cielo y meter al pan. Pero los católicos no sacarán de cuando Dios les está diciendo a Abraham cómo las indicaciones de cómo iba a ser el tabernáculo y los holocaustos que le dice que iban a ser pan sin levadura. ¿No lo sacan de ahí? También pueden agarrar de aquí y de allá e intentar justificar. Es que eso me imagino yo a lo mejor Sí, de ahí. intentar justificar, pero la realidad es que Jesús fue sacrificado una sola vez y para siempre. Y ellos dicen que cada misa es un nuevo sacrificio de Cristo. Entonces, están sacrificando para sí mismos al Hijo de Dios. Es una blasfemia. El libro de Hebreos dice que eso no va a ocurrir por ningún motivo. Ahora, ellos creen en una brujería que se llama transubstanciación. Lo pueden ir a investigar. Transubstanciación. En la transubstanciación ellos creen que bajan a Jesús y lo meten a la hostia. Eso es una blasfemia. Ningún hombre pecador va a bajar a Jesús del cielo. Jesús dijo que no va a regresar hasta que venga con todos sus ángeles en llama de fuego. No va a bajar a la tierra. Ahora, ¿Cristo se mete a la hostia? No, se mete un demonio que se hace llamar Cristo. Pero Jesucristo, el de los cielos, no se mete ahí. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. O sea, cuando lo hagan, acuérdense lo que hice en la cruz. Es algo conmemorativo. Ellos creen que recibes a Cristo cuando te la comes. No recibes a Cristo. A mí me decían que en el grupo de oración que yo iba cuando fallecía alguien que pertenecía al grupo, que era servidor, que todos fuéramos y recibiéramos, porque esa persona estaba clamando para poder entrar al cielo porque no tenía su número de Eucaristías cumplidas. No es. ¿Se fijan? Entonces, comer sacrificado a los ídolos. Cuando una persona se come la hostia, está teniendo comunión con los demonios, así tan grave. Está yendo a un ritual satánico. Así de grave es. A ver, pregunta, ¿un satanista si se muere se va al infierno? ¿Un satanista? ¿Un brujo? Es la misma gravedad a los ojos de Dios cuando uno recibe la Eucaristía. Es la misma gravedad. Es brujería la transubstanciación. Es brujería egipcia. Y está ofrecido porque tal cual todo. ¿Han visto que los sacerdotes católicos traen como una guayabera que tiene como una Y hacia abajo? Con una línea roja. O a veces trae como crucecitas que terminan así como abanico. Pero lo traen una así y una línea hacia abajo. Pero eso es masón, ¿no? Sí, los masones lo agarraron de los egipcios. Quiero que me entiendan que sí, eso. A ver. Que yo creo que les voy a hacer una presentación de esto. Que la Eucaristía es brujería. Ante los ojos de Dios es gravísimo. Es como irse a hacer una limpia. Es como consultar el tarot. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque un brujo, que quién sabe es pedófilo, está según él bajando un Cristo, que no es Jesucristo del cielo, pero del segundo, no el tercero, y metiéndolo en la galleta para que te lo comas. Esa doctrina de comer sacrificado a los ídolos, la doctrina de la Eucaristía en cada misa, la inventó Constantino, pues. De alguna religión falsa se le tuvo que ocurrir. Compara las cenas, la Santa Cena de Jesús, partan el pan, coman, tomen de la copa, no se parece nada a la Eucaristía católica. Tiene que ir acompañado el pan con el vino. Sí, ¿no? siempre. Y a veces te daban y a veces no te daban el vino. A veces no te daban. Ok. Ok, entonces, dice, y a cometer fornicación, en el verso 14, ya lo leyeron, comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación. Cuando alguien se come la hostia, está fornicando con los demonios. Se fijan que es algo bien grave, de lo que Jesús nos sacó, una religión babilónica. Esto está en parábola, está como en misterio.
y es revelado a los que tienen el Espíritu Santo. La iglesia de Pérgamo vivió los inicios, la niñez del catolicismo romano, en el año 360 después de Cristo. ¿Por qué regaña a Pérgamo? Porque Pérgamo fueron todos esos cristianos que Constantino les dijo, ya no los mato, pero ahora yo les digo cómo es el verdadero cristianismo, y con tal de que ya no los mataran, los cristianos apóstatas, desde ahí empezó la apostasía, se fueron tras Constantino. Y Constantino fundó el catolicismo con dos grupos de personas, romanos, politeístas, y cristianos apóstatas. Los cristianos verdaderos y genuinos nunca se fueron tras el catolicismo. Ahora hubo otro tipo de persecución, ya no era muerte, era política. Constantino empezó a dar privilegios a los pastores cristianos que se iban con él. Si tú me consideras tu líder y aceptas mi versión de cristianismo, yo te doy riquezas, yo te doy puestos de gobierno, yo te doy poder político. Así se fundó el catolicismo. Así se fundó. Aquí entra, dice, comer cosas sacrificadas de los héroes. Entran los tamales, entra la rosa. Sí, todo eso, empezando por la Eucaristía. Aquí entran. Eso le dices a un católico y te quiere matar. Te quiere matar. Pero imagínense un católico, bien católico hasta los huesos, que se muere y se para en el juicio final y tú con tus brujerías. ¿Qué? Oye, esta Calcuta, que todos lo tienen aquí. Se ¿no? está Por quemando. ejemplo. Bueno, ¿se fijan cómo cuadra con la historia? Eso es lo que me interesa en esta tarde. Que ustedes vean cómo la profecía bíblica cuadra con la historia. Miren a la perseguida, Césares que echaban los leones. Pérgamo ya no es perseguida, pero ahora es engañada. Catolicismo. ¿Sí? Ok. Y se fijan cómo Pérgamo la regañó Jesús por tolerar. El pueblo de Dios mucho fue engañado, la toleró las falsas doctrinas de Constantino, no se le pusieron al tú por tú a Constantino. Y ese es un tema también del día de hoy. Dios no le gusta que no tengas celo de Dios, o sea, que toleres. Eso a Dios no le gusta, que toleres, que no te indigne la herejía, que no te indigne la mentira, que no sientas celo de Dios en tu interior cuando se hace algo contrario a la voluntad de Dios. A mí me indigna la Eucaristía, a mí me hace enojar. Eso no es lo que Jesús enseñó. Eso no es un pan. Eso no se parte en presencia de todos. Y la Biblia dice, y todos comemos de aquel mismo pan. No dice galleta, no dice oblea. Todos comemos de aquel mismo pan. Entonces, Pérgamo tuvo el pecado de ser demasiado amoroso, demasiado manso. Hay un balance. Dios quiere que seamos amorosos y seamos mansos, pero Dios también quiere que de repente hagas tu azote de cuerdas y saques a los cambistas y a los burros y a las vacas y a los toros del templo, y que grites también, no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Hay un balance. Dios es pecado ser demasiado amoroso al punto de no enfrentar a la mentira y el error. Es pecado, es el pecado de Pérgamo. El pecado de Pérgamo es dejar que en tu casa, que en tu territorio, que en tu zona de autoridad toleres cosas que a Dios no le gustan. Ese es el pecado de Pérgamo. ¿Y saben cuál fue el efecto de que Pérgamo no tuvo celo de Dios y no fue fuerte para resistir tu falsa doctrina? ¿Saben cuál fue el efecto? Que ahora hay 1,000 millones de personas que creen que van al cielo y se están yendo al infierno, llamados católicos. ¿Cuál fue el efecto, el resultado de que los de Pérgamo fueron demasiado débiles en la fe? Millones en el infierno. Si no tenemos celo de Dios, escúchenme, si no tenemos celo de Dios, eso puede costar almas. Si no ponemos las cosas bien en nuestro hogar, en nuestra familia, las cosas bien, eso cuesta almas. Si Pérgamo hubiera sido otro tipo de cristianismo, fuerte, firme, celoso de la escritura, de la verdad, apologeta, la apología es defender la verdad, sería otra la cosa. Ese es el gran error de Pérgamo. Y el verso 15 también muestra que sí está hablando del catolicismo. ¿Quién lo quiere leer? También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ok.
ya estudiamos qué son los nicolaitas. Dice que Jesús aborrece la doctrina de los nicolaitas. Nikos significa sobre, laos significa pueblo. Nicolaos son todas aquellas personas, sacerdotes católicos, que se sienten una clase clerical superior arriba del pueblo común. Yo soy el sacerdote especial delante de Dios, tú eres pueblo común. Yo soy el siervo de Dios, tú no. Esos son nicolaitas. Somos hermanos nosotros. Por más ungido, por más que Dios te use, Pablo es nuestro hermano, María es nuestra hermana, Pedro es nuestro hermano, somos iguales. Que Dios nos haya querido usar más, pues, pero somos iguales. No son autoridad, nuestra autoridad es Jesucristo. Ahora la Biblia dice, sujetaos a los pastores, pero dice sujetaos voluntariamente. No dice que nosotros seamos líderes autoritativos, ¿no? Es una sujeción por amor a Dios, pero somos hermanos, somos iguales a los ojos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿cuál es la única religión que finge estar de parte de Dios, pero que ejerce el nicolaísmo? Es el catolicismo, no hay ninguna otra. Las jerarquías, no existe eso en ninguna religión más que en ellos. Ahora, siendo sinceros, habiendo estudiado este tema, ¿verdad que Pérgamo sí habla del nacimiento del catolicismo? ¿El catolicismo está en la Biblia? Sí está. Jesús advirtió que saldría, pero lo advirtió en misterio. ¿Por qué Jesús no lo dijo así abiertamente? Va a salir el catolicismo, cuidado. ¿Por qué lo dijo en misterio, escondido? ¿Saben por qué? Porque el catolicismo es un filtro de calidad. El catolicismo es un control de calidad. Hay unos peces en las peceras que parecen tiburoncitos que van nadando en el fondo y van chupando toda la mugre. Eso es el catolicismo. Todo aquel que no está bien convertido, el catolicismo se lo va chupando. ¿Tú adoras ídolos? Vente para acá. ¿Tú quieres ser creyente pero quieres seguir yendo a fiestas y tomando alcohol y diciendo groserías? Vente para acá. ¿Tú quieres creer en Dios pero quieres ser idólatra? Vente para acá. Vente para acá. El catolicismo, ¿por qué Dios no lo destruyó ya si ha causado tantos problemas? La Inquisición y quién sabe cuánta cosa, quemando gente viva en la Edad Media. Es como el fuego del crisol. Ajá. ¿Por qué Dios no lo ha quitado? Lo va a quitar en la tribulación. El anticristo se va a enfadar y lo va a destruir. Dios va a usar al anticristo para un basurero para destruir otro basurero. Pero, ¿por qué no lo ha quitado? Porque es un control de calidad. Hay dos versiones de cristianismo, ¿cuál quieres? Una está bien apegada a la verdad, otra no, pero pues te hace creer que estás bien. Eligen la fácil porque su corazón quiere eso. No quiere una real conversión genuina. Entonces, pues, te jala aquí. Es un filtro de calidad. Es un imán de basura. Es que entra de todo. Entra de todo, es un imán de basura. Y la Biblia dice, dejadlos. Cuando le estaban peleando a Jesús, Jesús dijo, déjenlos. Son ciegos, ya es de ciegos. No dijo peleen contra ellos. No dijo atáquenlos. No dijo mátenlos. No dijo decapítenlos. Dijo, déjenlos, déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si un falso maestro predica una herejía y le creen, pues es que ellos también son de las tinieblas. Es simplemente el filtro, un control de calidad. Eso es, para eso sirve. Y cuando la cizaña del trigo, Déjenlos que crezcan. y después van a ser separados, unos van a echar al fuego y otros al granero. Y de Navidad fuera de Dios, el mundo no lo celebraría. Ahora, cada año salen como 20, 30 casos de pedofilia allá. 40, 50 casos de pedofilia a nivel mundial allá. ¿Y les importa a los católicos? No les importa, de hecho se les hace interesante. Y el líder de ellos que sale diciendo, ay, disculpen, otra vez. Ups, como si fuera algo. Ese es el peor pecado que existe. De los niños que no hablan, Ese niños que se callan y no lo Ese es el peor pecado que existe, tocar a un niño. Es más feo que Luego, matar. por ejemplo, yo me doy cuenta que a mí se me hace que las monjas son reprimidas, que buscan ese consuelo, según ellas, como para purificarse, como que por lo regular son mujeres que les gustan a otras mujeres. Pues no sé por qué, muchas de ellas me daban esa impresión a mí. Sí. Entonces, Porque podrían ser de diferente manera. quiero que vean cómo Satanás
En realidad, Constantino pensó, si no puedes contra ellos, úneteles, pero en realidad el que pensó fue eso no fue Constantino, fue el diablo. Hay demasiados cristianos, ¿qué hago? Si los mato no funciona, salen más. Mejor que sea para mí. Mejor hago mi versión de cristianismo y eso funcionó mejor. La versión de cristianismo, versión Satanás, funcionó mejor que hacer un circo romano y echarlos a los leones. Y es que es cierto, Porque pues se convertían más. Ajá. Porque también, por ejemplo, un creyente que está leyendo la Biblia del bautismo, y ellos, claro, bautismo, niños, esto, sí, claro, tenemos esto. O sea, todo está manchado. Pues, Ah, ¿quieres o sea, un bautismo? Pues va a ser a mi manera. ¿Quieres Ajá. esto? Pues a mi Ajá. manera. Exacto. O sea, todo, pero como yo quiero. Ajá, la Santa Cena a su Ahora, ellos dicen, es que esta es la iglesia de Jesucristo. A ver, no se parece, no es la misma doctrina. Si hay un rastro histórico de dónde nació el catolicismo, hay evidencia arqueológica, hay historia. Dicen que Pedro fue el primer papa y ni siquiera... Ahora la pregunta, ¿qué le pasó a la iglesia de Cristo después de Pérgamo? ¿Qué le pasó? Apocalipsis dice que siguió existiendo, separado del catolicismo. Dice que siguió existiendo, pero eran grupos pequeños, en casas, no famosos. Eran grupitos perseguidos, manada pequeña. Por eso en la historia desapareció hasta la Reforma. Había grupos previos a la Reforma, pequeñitos, que eran perseguidos, matados, como los anabaptistas. Los anabaptistas eran bien cristianos. Eran antes de Lutero, los anabaptistas. Y el Apocalipsis enseña que Jesús iba a preservar a su iglesia hasta el regreso de Jesús, a la verdadera. Y vamos a ver cómo a Pérgamo, a Tiatira, los regaña, incluso a Sardis también un poco, por tolerar al catolicismo. La Edad Media. Pero hoy voy a terminar nada más, no vamos a ver Tiatira, únicamente nos vamos a quedar en Pérgamo. Pero yo quiero estudiarla para que ustedes sepan de que Jesús sí avisó que vendría el catolicismo, pero solo los que tienen revelación del Espíritu de Dios, lo pudieron ver. Verso 16. Y hablo así porque me emociona la historia. Verso 16. Alguien más me por mí, porque tú, bueno, 16. Sí. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada en mi boca. Ok. ¿Ya? Sí. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Entonces, este mensaje de arrepentimiento, ¿para quién va? Para Pérgamo que tolera. Que tolera. Entonces, este mensaje de Pérgamo es el tipo de cristianismo que nunca dice nada, que por estar en paz y en amor no habla la boca y dice, eso está mal. Pérgamo es el tipo de cristiano que Jesús lo regaña, que cree que el amor de Jesús significa nunca causar problemas, nunca enfrentar a nadie, nunca contradecir a nadie. Ese no es el cristianismo bíblico. La Biblia dice, contended ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Somos de amor, somos mansos, ponemos la otra mejilla, pero cuando se trata de doctrina la defendemos. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Ese es el cristianismo bíblico. Confundimos a veces, no, pues yo no voy a contender porque Dios no quiere que contendamos. No, si quiere contender por doctrina, contiende, saca la espada. Si no, serías estilo Pérgamo y te regañarían. Arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos. ¿Cuál es la espada? La espada es su palabra. Va a pelear con su palabra contra ellos. El 17 ya es el último, ¿me ayudan? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Ok, aclara, es el Espíritu Santo, y se lo dice a las iglesias. ¿Qué no le está escribiendo a Pérgamo? Ahora, ¿por qué dice a las iglesias? ¿Se fijan? Al principio fue solo a Pérgamo, pero ahora dice a todas. ¿Por qué? Porque el mensaje de Pérgamo es para todas. Al que venciere, quiere decir que no todos van a vencer los engaños del diablo, no todos van a poder superar esa... Da miedo y da pena confrontar a alguien cuando confrontar a la abuelita idólatra, da pena y da miedo y da pena decirle, no abuelita, eso a Dios no le gusta, se llama idolatría. Hablarle a alguien la verdad incomodante cuesta trabajo, no es fácil. Por eso dice al que venciere, le daré a comer el maná escondido, ese está en el cielo.
y una piedrecita blanca. En los concursos antes, cuando ganaba una carrera, no le daban una medalla, le daban una piedra blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Los griegos estaban muy familiarizados con estas piedrecitas porque eran la medalla de las competencias, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En el cielo nos van a dar maná y nos van a dar una piedrita con un nombre especial con el que Dios nos conoce pero nadie sabe. Qué bonito, ¿verdad? Y Teatira, que vamos a estudiar después, también habla del catolicismo romano pero más fuerte. Fue cuando el catolicismo se hizo más fuerte. Vamos a ver lo que sucedió. Pérgamo fue los inicios. Teatira fue cuando se empezó a consolidar, ¿no? Gracias, Padre Celestial, por esta reunión, Señor. Te amamos, bendito seas. Gracias porque tú nos enseñas, tú nos instruyes, Señor. Y gracias porque millones de personas no saben esto. Y a nosotros, tus siervos inútiles, nos concediste esta revelación tan tremenda, tan profunda. Te pedimos que nos ayudes cuando sea necesario que suframos por ti como Esmirna, para darte gloria. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para no ser como Pérgamo, pasivos, tibios, que no levantamos la voz para corregir, que dejamos que falsa enseñanza avance y no estorbamos. Perdón, Padre Celestial, no queremos ser como Pérgamo. Te amamos, Señor Jesucristo, bendito seas. Perdona todos nuestros pecados y yo te pido que este mensaje llegue a mucha gente y la gente se arrepienta, te conozca y se salve. En el nombre de Jesús. Y terminamos en voz alta: conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Y la verdad Y la verdad Los hará libres. los hará libres. nos hará